Soy Manuel Martínez Torán, profesor del Departamento de Dibujo del grado de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Este objeto de aprendizaje está relacionado con la viabilidad económica y fundamentalmente centrado en lo que es la importancia de poner precio a las cosas. Este objeto de aprendizaje pues, surge sobre todo por el interés que tienen mis alumnos a la hora de poner un precio alrededor de sus proyectos. Empezó el objeto de aprendizaje con una frase de Luis Vives, que todos conocemos, fue un gran humanista del siglo XVI, valenciano, muy vinculado a la Universidad Valenciana, que decía: lo comprado al precio de muchos ruegos es caro. Y lo decía más precisamente una persona que estuvo muy vinculada a la asistencia social en su época, ¿no? Más allá de lo que era la beneficencia o la caridad de los monjes, sino que era un humanista muy preocupado en el entorno de la Europa de entonces por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues sí, es decir, es muy importante el poner el precio a las cosas y perderle el miedo a poner precio a lo que puede ser tanto un proyecto, un producto o un servicio, ¿no? ¿Qué variables tengo que tener en cuenta o tenemos que tener en cuenta en cuanto a un precio? Pues el primero de todos son los costes. Los costes son los que nos van a dar lugar a una serie de gastos, pero también a tener en cuenta que la empresa tiene que ganar dinero. Es decir, tiene que haber unos beneficios detrás de todo proyecto. El segundo factor que hay que tener en cuenta son los clientes. Es decir, ¿qué es lo que están dispuestos a pagar por el producto? Es decir, hay que fijarse muy bien y centrarse muy bien en cuáles son las capacidades que tienen nuestros clientes y qué entienden por lo que están dispuestos a pagar. Y el tercer factor es conocer el mercado. También conocer el mercado a nivel de lo que son precios, es decir, cómo nuestros competidores están sacando, lanzando el producto o el servicio con unas mismas características o parecidas a la nuestra para hacernos una idea de cuál tiene que ser ese precio. Si centramos o entramos en cada uno de ellos, los costes fundamentalmente se centran sobre todo en tener en cuenta lo que son los gastos fijos, los gastos variables y también las ganancias, que son los beneficios que vamos a obtener. Si nos vamos un poquito a lo que son los gastos fijos, algunos ejemplos los tenemos aquí, por ejemplo, descritos, ¿no? Es decir, el alquiler de un inmueble, los gastos administrativos, determinadas logísticas que constantemente pues, se están haciendo, los suministros, el mantenimiento, etcétera. Esos son gastos fijos que la empresa siempre tiene que tener ahí y que de alguna forma pues tienen que intervenir también en ese cálculo de porcentajes con los que obtener el precio de las cosas. El segundo factor son los gastos variables, y aquí en los gastos variables, pues aquí tenéis también otra serie de ejemplos. Pues, por ejemplo, pues muchas veces la materia prima pues varía de un producto a otro. En muchos casos también los precios que hay en los indicadores en mercado de los propios materiales pues cambian. No podemos establecerlo muchas veces como un fijo, como tal. O, por ejemplo, el tema de las comisiones sobre ventas, porque a lo mejor hay algún canal de distribución o algún agente comercial que, dependiendo del tipo de entrada que haga el producto o llegar al mismo, pues el esfuerzo a lo mejor es mucho más grande o menor, y entonces pues pueden variar esas comisiones que hacemos. Y luego, pues en el caso, por ejemplo, los envases y embalajes, pues también pueden verse transformados o cambiados en función de que si vamos a hacer una exportación y ese envase, pues ese embalaje tiene que tener unas características, o tenemos que hacer un producto que llegue a un entorno comercial donde se perciba mejor el producto, etcétera. Y luego también en el cálculo de esos costes tenemos que pensar en lo que vamos a ganar. Es decir, porque si no nos quedaríamos a cero pelotero, ¿no? Y no es ese el plan. Es decir, tenemos que estar pensando también que tiene que haber unos beneficios, y ese cálculo de beneficios pues se hace lógicamente restando a los ingresos que obtenemos de las ventas pues toda esa serie de gastos fijos más variables, ¿no? El segundo factor, quizás para mí uno de los más importantes, son los clientes, ¿no? Son esos stakeholders, son esos consumidores, usuarios, etcétera. ¿Cuál es mi cliente, ¿no? Es decir, la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre es quién es, ¿vale? Y ese perfil que lo determina, ¿no? ¿Cuáles son sus características peculiares? En el lenguaje del marketing es ese target de público objetivo, ¿no? El segundo factor, que es el que más nos interesa alrededor del perfil de cliente por
lo que cuestan las cosas es el poder adquisitivo, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor una persona que tiene un poder adquisitivo en un mercado, por ejemplo, llamémosle de lujo, que alguien que está mucho más posicionado en un mercado mucho más básico, donde el esfuerzo que tiene que hacer a la hora de adquirir determinados productos o servicios pues son mucho más reducidos, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que estar pensando es en ese poder adquisitivo de esos clientes que están dispuestos a pagar por ese producto o servicio. Y luego, finalmente, el aspecto que quizás y contempla el lenguaje del Lean Startup y mucho más actual es el tema del mapa de empatía. Es decir, nuestros clientes realmente hemos profundizado sobre ellos, sabemos quiénes son, cómo sienten, qué es lo que hacen, cuáles son sus gustos. Es decir, todo eso de alguna forma nos lo determina el mapa de empatía, que nos va a ampliar muchísimo más el valor del conocimiento que podamos tener alrededor de nuestros clientes, y ampliando ese valor de conocimiento, lógicamente, pues vamos a poder determinar mucho mejor el precio que vamos a poner. Y el último factor, no menos también importante, es el propio mercado. Es decir, saber en qué precios se maneja ese mercado, sobre todo pues nuestra competencia más directa o incluso otros mercados, aunque no estemos ahí posicionados, pues también están ofreciendo productos o servicios de unas mismas características a las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocer qué es lo que se paga. Es decir, si vamos a poner un precio a las cosas, pues sepamos en el mercado qué es lo que normalmente pues se paga por un producto o algo similar al nuestro, ¿no? Hay un aspecto muy importante que es el que tenemos que estudiar, es la aportación del valor añadido. Antes hace un momentín estábamos hablando de los clientes. ¿Qué es lo que están dispuestos a pagar por el producto? Pues bueno, ese cubilete azul que tenemos aquí marcado es precisamente ese valor de incremento que vamos a poder poner si queremos tener unos precios que sean competitivos, pero que están hablando de ese valor añadido que nosotros damos con ese producto o servicio. Si no, no lo vamos a poder hacer, y más cuando estamos hablando de un mercado, el actual, donde competir por precio es muy, muy difícil. Se compite sobre todo en el mercado por los valores asociados o añadidos que tienen nuestros productos y servicios. Y luego, de cara, digamos, a lo que es una estrategia o un plan de ventas, pues lógicamente conviene también plantearse en un momento dado una cierta estrategia. Es decir, no se trata de perder dinero por hacer una cosa u otra, pero sí que dentro de un plan de ventas muchas veces, pues dependiendo si es un lanzamiento de un nuevo producto, si es por una cuestión, digamos, de diferenciación, si queremos ver que podemos ser en determinados segmentos más competitivos con lo que hacemos y podemos apretar o reducir más esos beneficios, o queremos hacer un planteamiento de producto sorpresa. Hay muchas reglas alrededor de un plan de ventas, ¿no? Y de las estrategias de precios. En otros objetos de aprendizaje, en otras áreas del ámbito de la comercialización, podéis obtener más información, pero siempre es muy importante también, dentro de esa situación de lo que sería un poco la función de mercado, tener en cuenta cómo lo hacen otros y qué estrategia podemos tener, ¿no? Para recordar este objeto de aprendizaje, aquellos aspectos que, asociados a lo que es el precio que podemos poner a las cosas, es importante. Primero, el tema de los costes. ¿Qué gastos fijos variables y qué beneficios vamos a obtener? En segundo lugar, la importancia que tienen los clientes y lo que están dispuestos a pagar por ello. Y en tercer lugar, saber bien en el mercado cómo se mueven los precios alrededor de la competencia y lo que está dispuesto el mercado a dar como valor en un producto o un servicio como el nuestro. Con todos estos aspectos, en este objeto de aprendizaje, espero que os permita tener en cuenta en la viabilidad económica la posibilidad de poner mejor un precio a un producto, a un proyecto o a un servicio.